Saludos amigos y bienvenidos nuevamente a su programa, el campestre virtual de 3ABN Latino Mira hacia Dios. Así es, desde ya queremos invitarles a mirar a Dios. En Él está nuestra esperanza, en Él está todo lo que nosotros anhelamos tener: paz, gozo, paciencia, ¿verdad? Así que queremos que ustedes puedan escuchar la voz del Señor durante esta hora. Esta hora, nuestro orador es una persona muy, pero muy especial para esta su servidora, Idalia Dincy, y se trata de mi esposo John Dincy. Él va a presentar el tema, la paciencia de Dios. Antes que él tome su posición aquí, lugar en la plataforma, vamos a tener una parte selecta por nuestro grupo, nuestro invitado, grupo que es dúo, New Dawn, y está compuesto de Natasha Pérez con su amiga y compañera en el Evangelio, en la predicación del Evangelio a través de la música, Paola Cuna. Pero antes de ellas tomar su parte, quiero decirles que esta serie consiste de más de 15 programas, 18 programas para ustedes. Mira hacia Dios. Los temas que ustedes han disfrutado o han de disfrutar dentro de toda la serie incluye, pero no está limitado a, Dios, la personalidad de Dios. Dios es santo. Van a escuchar Dios, nuestro Redentor, como también Dios, nuestra paz. Los sufrimientos de Dios. Quizás usted es una persona que está sufriendo y al escuchar decir los sufrimientos de Dios, se pregunta, ¿Dios sufre? Bueno, preste atención, siga la programación, no solo por su canal 3ABN Latino, pero también puede bajar la aplicación 3ABN Plus o más y puede seguir la programación. También puede mirar en 3abnlatino.tv. Como también suscribirse a nuestro canal de YouTube y no perderse la programación. Bueno, oremos juntos. Señor y Padre que estás en los cielos y que estás con nosotros ahora mismo. Señor, gracias porque tú eres nuestro Dios, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Gracias porque eres Dios de amor. Te pido en esta hora, oh mi Dios, que continúes obrando y hablando a través de los presentadores de este campestre, Mira hacia Dios. Te damos las gracias, Señor, por tu fidelidad. Y aquella persona que está mirando en casa ahora mismo, Señor, ellos tienen necesidades, están atravesando por dificultades, pero también tienen a gratitud en su corazón porque tú has sido bueno con ellos. En este momento te alabamos, te agradecemos y te buscamos de todo corazón. Echa a un lado toda nuestra preocupación para poder disfrutar de este pan del cielo. Estate con nosotros ahora y siempre. Unge los labios de John Dincy, Señor, y úsalo al él presentar el tema La paciencia de Dios. Como también nuestros invitados músicos, New Dawn. Estate con ellas y que ellas puedan hablar a nuestros corazones a través de tu palabra en música. En el nombre de Jesús te pedimos y te agradecemos todo. Amén y amén. Si hubiera estado allí entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos, mi Jesús, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí,
yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. También yo estaba allí. Si hubiera estado allí, al pie de aquella cruz, oyéndote clamar al Padre en soledad, lo tengo que admitir, te hubiera yo también dejado así morir, mirándote sufrir, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te golpeó y de ti se burló. Pensándolo más bien, yo fui el que te azotó. Yo fui el que laceró tu espalda, mi Señor. También yo estaba allí. También yo estaba allí. También yo estaba allí. Amén, gloria a Dios. En esta ocasión, queridos amigos, vamos a estudiar el tema la paciencia de Dios. Y es un tema que creo que todos pueden apreciar, porque cada persona que ha vivido en este mundo ha tenido el beneficio de la paciencia de Dios. Pero antes de todo eso, queremos nuevamente acercarme a Dios en oración. Así que te pido que ores por mí y también por todos aquellos que van a sintonizar este mensaje o verlo por algún medio. Yo me voy a arrodillar y les pido que oren por las personas que van a escuchar este mensaje. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, gracias te damos porque nos amas. Gracias te damos porque eres paciente con cada uno de nosotros. Y Señor, en este momento me entrego en tus manos. Te ruego que cada palabra venga de tu trono de gracia. Te pido que se escuchen un mensaje del cielo que tus hijos necesitan para este momento difícil que este mundo está pasando. Y Señor, te pedimos que toda honra y gloria sea para tu santo nombre. Te pedimos estas cosas en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. La palabra de Dios nos comunica que en el libro de Primera de Juan, capítulo 4 y el versículo 8, dice lo siguiente: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y cuando uno considera el amor de Dios está conectado con su paciencia también. Así que en este tema vamos a hablar acerca del amor de Dios, la paciencia de Dios, la misericordia de Dios que Él tiene para cada uno de nosotros. Te invito a considerar ese capítulo de la Biblia que habla acerca del amor. Este es el 1 de Corintios, capítulo 13.
En 1 Corintios capítulo 13 solamente vamos a leer algunos versículos para ver algunas de las características de Dios. Así que voy primero a 1 Corintios capítulo 13, voy a leer el capítulo 13, versículos 4 al 7. Dice la palabra de Dios: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo. Noten características de paciencia. No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre. Paciencia tiene Dios. Todo lo cree, todo lo espera. Paciencia tiene Dios para con nosotros. Y dice, todo lo soporta. Y dice el versículo 8, voy a leer el versículo 8 también. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Cesarán las lenguas y el conocimiento se acabará. Pero el amor nunca deja de existir. Así que vemos aquí que estas son características de Dios. Dios es amor. Y estas son características de amor. Y cuando consideramos a Dios, yo creo que no hay persona que está escuchando mi voz que no puede decir que Dios no ha tenido misericordia. Dios ha tenido misericordia con cada uno de nosotros. Yo te invito a considerar la paciencia de Dios contigo y agradecerle por esa paciencia que realmente es imposible poder explicar la paciencia y el amor de Dios. Romanos capítulo 15, versículo 5 dice, y el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. La Biblia dice que Dios es el Dios de la paciencia. Y yo estoy agradecido por eso. Y yo creo que tú también. Vamos a mirar en el libro de Génesis capítulo 6 y considerar aquí la paciencia de Dios. Dice Génesis 6, 5 y 6. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Aquí vemos que Dios, que había creado el ser humano para que se goce de la creación, se goce de todas las cosas que Dios había hecho en el mundo, había sido creado para buenas obras, pero ya la condición del hombre había cambiado porque entró el pecado en el mundo y al entrar en el pecado en el mundo, la naturaleza de los seres humanos cambiaron. O sea, Adán, sus hijos, heredaron de él características malas. Y ahí continuaron los seres humanos no mejorando, sino empeorando. Un poco opuesto a lo que dice la evolución, que supuestamente uno va mejorando. Sin embargo, el hombre que Dios creó, que estaba alto, comenzó a descender. Y ahora, como hemos leído, sus pensamientos eran continuos hacia el mal. Pero aún así, Dios, en su misericordia infinita, le dio oportunidad a los seres humanos para arrepentirse. Qué paciencia maravillosa tiene Dios. Y dice 1 de Pedro capítulo 3, versículos 18 al 20, asimismo Cristo padeció una sola vez por los pecados, todos los pecados de los seres humanos. El justo por los injustos. El justo por los injustos. Pregunto, ¿eres justo o injusto? Seguramente has caído en pecado y Jesús, el justo, murió por tus pecados. Y dice, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu.
y en espíritu predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Vemos aquí la paciencia de Dios. Y dice, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Es increíble. Es casi como uno no puede entender la paciencia de Dios, porque se predicó por 120 años a las personas, invitándoles a que se arrepientan, invitándoles a que entren en el arca que Noé estaba preparando. Vamos ahora al libro de Éxodo, Éxodo capítulo 34, y en Éxodo 34, vamos primero al Éxodo capítulo 33, sí, Éxodo 33 es donde vamos a comenzar. Y vamos al versículo 18. Dice la palabra de Dios, entonces dijo Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Qué pedido, hasta uno puede decir atrevido, pero ya Moisés estaba ganando un poco de confianza al hablar con Dios. La primera vez, y me imagino que todas las veces, temblaba. Hablando con Dios, pero ya tomando un poco de confianza, dice, quiero que me muestres tu gloria. Y dice, y Jehová le respondió, yo haré pasar por toda mi bondad delante de tu rostro y pronunciaré el nombre de Jehová delante de ti, pues tengo, que dice, misericordia del que quiero tener misericordia, y soy clemente con quien quiero ser clemente, pero no podrá ver mi rostro, añadió, porque ningún hombre podrá ver mi rostro y seguir viviendo. Ahora vamos a Éxodo 34, y ahí vamos a comenzar a leer lo que dice la palabra de Dios. Ya me parece el versículo 5, ¿sí? Y dice, descendió Jehová en la nube y permaneció allí junto a él y le proclamó el nombre de Jehová. Jehová pasó por delante de él y exclamó, Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Eso de tardo para la ira está hablando de paciencia. Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hasta el suelo y adoró. Gloria a Dios. Entonces podemos decirle, querido amigo, que Dios es tardo para la ira, paciente con cada uno de nosotros. Y este pasaje que hemos leído habla de las características de Dios. Jehová fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande misericordia, y ha tenido misericordia de ti. Así que, querido amigo, este es un tema que todos deben de entender, todos deben de estudiar y todos deben estar agradecidos por la paciencia de Dios. Miren un ejemplo otro ejemplo, mejor dicho, porque ya hemos hablado de uno, cómo Dios tuvo misericordia y paciencia con aquellos durante el tiempo de Noé. Esta también es impresionante. En el libro de Génesis capítulo 15, versículos 15 y 16 dice, tú en tanto, Dios hablando con Abraham, tú en tanto te reunirás en paz con tus padres y serás sepultado en buena vejez. Y así fue.
Versículo 16, y tus descendientes volverán acá en la cuarta generación, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo. ¿Qué está pasando aquí? Dios estaba hablando con Abraham. Y al hablar con Abraham, Dios le está indicando toda esta tierra que te he mostrado, toda la tierra que te he hablado, y le mencionó de los amorreos. Y les dijo, pero todavía no es el tiempo para darte esta tierra, porque la iniquidad de los amorreos todavía no está cumplida. O sea, Dios tenía misericordia de ellos, y el tiempo de misericordia todavía estaba extendido hacia ellos, y dice que no habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo, y pasaron 400 años. Paciencia tuvo Dios con los amorreos, y le envió predicadores, profetas, y apeló a ellos que se arrepientan, pero desafortunadamente no se arrepintieron, y por esa razón la tierra de los amorreos fue entregada al pueblo de Israel. Un ejemplo grande de la paciencia y la gran misericordia de Dios. Miremos entonces ahora Salmo 145, versículos 8 y 9. Dice, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Lento para la ira, indicación de paciencia. Dice, bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Querido, Dios te ama. Dios ha tenido misericordia contigo. Pero no pienses que siempre será así. Dios te da oportunidades y Él apela a que te arrepientas. Y si insistes en seguir en pecado y no haces caso al llamado del Espíritu Santo que va directamente a tu corazón, y también por instrumentos de Dios, personas, situaciones, circunstancias y que vienen hacia ti, Dios está apelando a tu corazón que te arrepienta y lo busques con todo tu corazón. Y si sigues resistiendo, tu corazón se va endureciendo, hasta que ya la apelación de Dios ni la consideras, no le haces caso y estás en peligro. Pero noten que Dios tiene grande misericordia. Nadie entiende cuándo es el tiempo de cualquier persona. Nadie le puede decir a alguien, tú ya has agotado la paciencia de Dios. Porque nadie conoce el límite de la paciencia de Dios. Pero hay una declaración en el libro de Apocalipsis capítulo 22 y versículo 14 que debes leer. No la vamos a leer en esta ocasión. Allí indica que llegará un momento cuando ya terminará el tiempo de gracia, el tiempo de oportunidad. Miremos entonces ahora cómo nos dice Romanos capítulo 2 y versículo 4. Porque algunas personas piensan que eso de arrepentirse viene como un resultado de algo que ellos hacen. Lo que están haciendo es simplemente respondiendo a lo que Dios está haciendo. Vamos al libro de Romanos, el capítulo 2 y el versículo 4, y dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios guía a cada persona hacia el arrepentimiento. Pero tú tienes que hacer una decisión para aprovecharte de la paciencia, la benignidad y la misericordia de Dios. Dios no te va a forzar a aceptar su misericordia. Dios te ofrece misericordia, pero tienes que aceptar esa misericordia y arrepentirte, pedir perdón por tus pecados y decirle a Dios, Señor, ayúdame para no seguir en ese camino de destrucción. Porque la realidad es que el pecado te hace daño
y le hace daño a otros. Así que, querido, responde al llamado de Dios para arrepentirte y considera su gran misericordia y su gran paciencia contigo. Gálatas capítulo 22 y versículo 23, capítulo 5, 22 y 23 dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si escuchaste bien, esas son características de Dios. Y el Espíritu de Dios sigue trabajando en nuestros corazones para que esos frutos surjan en nosotros, incluyendo como es Dios. Dios es amor, y dice el fruto del Espíritu es amor, Dios es amor, gozo, Dios es paz, y dice paciencia. Dios quiere que tú también, como Él es paciente, seas paciente con otras personas. Y muchos que me están escuchando no son muy pacientes, se irritan fácilmente con otros. Y si tú permites que Dios obre en tu corazón, te vas a dar cuenta que Él te va a ayudar a ser paciente como Él es. Alabado sea Dios por su misericordia. Vamos a leer ahora en 1 Timoteo capítulo 1, versículos 15 y 16. Dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y noten cómo Pablo dice: de los cuales yo soy el primero. Él está haciendo una confesión, de los cuales yo soy el primero. ¿Cómo puede ser, Pablo? Tú eres tan cerca de Dios, tú eres como un santo. Pero no, él está diciendo: yo soy el primero de los pecadores. Pero noten: pero por esto fui recibido a misericordia. Pablo antes estaba persiguiendo y matando cristianos, pero dice que él encontró o recibió misericordia. ¿Por qué Pablo recibió misericordia? Porque respondió al llamado de Dios a arrepentirse, y por eso recibió misericordia. Y si tú quieres recibir misericordia, tienes que aceptar ese llamado de Dios para arrepentirte, como Pablo lo hizo. Leemos otra vez, comenzando el versículo 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Y esta palabra clemencia aquí es una palabra que ha sido traducida 17 veces en el Nuevo Testamento, paciencia. Pero aquí se usó en este versículo clemencia, pero igual es paciencia. Querido amigo, te invito a considerar las palabras de Segunda de Pedro. En Segunda de Pedro capítulo 3 vamos a leer un versículo que tal vez muchas personas conocen de memoria. Segunda de Pedro capítulo 3 y el versículo 9. Y aquí tenemos el siguiente mensaje. Dice la palabra de Dios: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gloria a Dios. Dios no quiere que ninguno perezca. Dios no quiere que tú perezcas, pero que procedas al arrepentimiento. Dios te ama. Dios te ama con un amor indescriptible. Y dice que Él tiene paciencia con nosotros. Curiosamente, algunas personas, algunos burlando, pero algunos como manifestando alguna incredulidad. Yo he escuchado que Cristo viene pronto y mira, no ha venido. No ha venido.
Pero mi pregunta es, si hubiera venido hace 10 años, bueno, mejor decimos, hace un año, hace 3 años, 5, 10 años, ¿estarías listo en ese tiempo para la venida de Jesús? ¿O te hubieras perdido y tener que sufrir por tus pecados? Te invito a aceptar la misericordia de Dios. Él no quiere que ninguno perezca y por esa razón la puerta de misericordia hoy día está abierta. Gracias a Dios por su paciencia conmigo. Gracias a Dios por su paciencia contigo, querido amigo. Amén. Gloria a Dios. Vamos ahora al libro de Efesios. En el libro de Efesios, aquí también se encuentra un mensaje para nosotros y lo presento para tu consideración. Aquí vamos a leer del libro de Efesios capítulo 2, comenzando en el versículo 1. Vamos a Efesios capítulo 2, comenzando el versículo 1. Dice la palabra de Dios: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, cuando uno está ahí en pecado y delitos y simplemente rebelde, un pecador, Dios nos ofrece vida. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que considera que el espíritu de Dios está llamándote al arrepentimiento, pero también el enemigo quiere que tú te vayas por la corriente del mundo y sigas en la corriente de pecado, corriente de maldad, conforme al príncipe de la potestad del aire, hablando de Satanás. Y el versículo 3 continúa, dice: entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora noten que aquí presenta dos cosas. Este versículo presenta deseos de la carne. O sea, nosotros llegamos a tener o crear en nosotros por heredad y también por hábito deseos de la carne. Deseos de la carne. La carne tiene deseo por los hábitos que uno muestra. Y también, como hemos leído, y de los pensamientos. Dos cosas. El cerebro ha sido afectado y ha formado hábitos de pecado. Y dice que esa naturaleza, somos entonces hijos de ira cuando estamos viviendo así. Pero, dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Dios es ¿qué? Rico en misericordia. Dios es rico en misericordia. Y yo alabo a Dios por eso, que Él es rico en misericordia. Es decir, que a Él nunca se le acaba la misericordia. Tiene misericordia para todos. Lo que pasa es que llegará el momento cuando nadie de los que quedan, que no han aceptado, esas personas, los malos que no aceptan la misericordia, no es que se le acabó a Dios la misericordia, sino que ya no aceptan la misericordia, se entregan a los deseos de la carne y los pensamientos y andan conforme al príncipe de este mundo, conforme a Satanás, no quieren nada que ver con Dios, pero Dios no se le acaba la misericordia. Es que ya no la quieren, no aceptan. Dios es rico en misericordia, alabado sea su santo nombre. Dice el versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Tenemos lugar reservado para nosotros en el cielo porque Cristo Jesús hizo
ese gran sacrificio por nosotros. Versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Cuáles son los ingredientes aquí? Los elementos para nosotros ser salvos. Gracia de Dios, y también dice por medio de la fe, y la fe viene también de Dios. ¡Qué maravilloso! Todo proviene de Dios. Y si nosotros aceptamos esa fe que Dios nos está ofreciendo, y cada persona Dios le bendice con una cantidad de fe. Cada persona tiene fe para responder. Dios le ha dado esa capacidad para responder, pero usted tiene que decidir y caminar en esa dirección, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No hay nada que tú puedes hacer para decir, yo me gané la salvación porque yo hice esta obra, prediqué el evangelio, por eso yo merezco salvación. Yo entregué muchas ofrendas, por eso yo merezco salvación. Nada de eso te da a ti mérito para ser salvos, sino que son obras que comunican que tú has aceptado caminar con Dios. Pero hablar de que eso te da mérito o que tú ganas salvación por eso no es bíblico. Pero noten que dice también, es un don de Dios, es un regalo que Dios te da, que es la salvación por medio de Cristo Jesús. Y dice claramente, versículo 9, no por obras, por ninguna obra que tú puedas hacer, no por obras para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Te acuerdas que si alguno está en Cristo, nueva criatura es? Y ahora tú eres recreado, creado para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Alabado sea Dios. Reconciliados por medio de Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Quiero leer de mi libro favorito acerca de la vida de Jesús. Es el libro El deseado de todas las gentes. Si usted no lo ha leído, léalo. Se va a hacer mucho bien leyendo el libro El deseado de todas las gentes, escrito por la hermana Elena G. de White. Y dice allí algo impactante. Noten, en el cielo Satanás había odiado a Cristo por la posición que ocupara en las cortes de Dios. Le odió aún más cuando se vio destronado. Odiaba a aquel que se había comprometido a redimir a una raza de pecadores. Sin embargo, a ese mundo donde Satanás pretendía dominar, permitió Dios que bajase su Hijo como niño impotente. Increíble. Como niño impotente, sujeto a la debilidad humana. Le dejó arrostrar los peligros de la vida en común con toda alma humana. Pelear la batalla como la debe pelear cada hijo de la familia humana. Aún, dice, a riesgo de sufrir la derrota y la pérdida eterna. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es Dios! ¡Qué amor inexplicable, grande en misericordia! Y la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 5 y el versículo 8, el siguiente mensaje para nosotros. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Se puede decir que aún sin ver una señal ninguna, ni una chispa de
de evidencia de que íbamos a responder a ese sacrificio aun cuando éramos pecadores. Cristo murió por nosotros. ¡Qué amor inexplicable! Cristo murió por ti. Él es paciente con cada uno de nosotros. ¿Aceptas hoy ese sacrificio? ¿Aceptas hoy la paciencia de Dios que ya te ha mostrado, la misericordia de Dios? Yo te invito a aceptarlo ahora mismo porque Él te ama y desea que tú no perezcas, pero que procedas al arrepentimiento. Gloria a Dios. Quiero compartir contigo en este momento la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículos 19 al 23. Dice allí, porque al Padre agradó que en Él habitara toda la plenitud. Y por medio de Él, de Cristo Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. También a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos por vuestros pensamientos y por vuestras malas obras, ahora os ha reconciliado. Nosotros éramos extranjeros y enemigos de Dios. Y aún así, su amor fue mostrado para con nosotros. Y dice el versículo 22, en su cuerpo, voy a leer otra vez el versículo 21, también a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos por vuestros pensamientos y por vuestras malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprochables delante de Él. Por medio de la sangre de Cristo somos completamente limpiados de tal manera que estamos en la presencia de Dios sin manchas e irreprochables, gracias a su gran misericordia y su gran paciencia. Pero ahora dice el versículo 23, pero es necesario que permanezcáis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Este versículo nos ayuda a entender de que la idea de que tú vienes a Cristo, te entregas a Él y luego sigues en una vida de pecado, no entra en que vas a recibir salvación. No es bíblico que vas a recibir salvación si te entregas a Cristo y luego caminas en pecado, haces maldad, desobedeces los mandamientos de Dios. Y recuerda que el pecado es la transgresión de la ley. Así es que se identifica lo que es pecado. No es bíblico decir que una persona que acepta a Jesús luego sigue una vida de borracheras, una vida de adulterio, una vida de hacer maldad en el mundo, que esa persona va a ser salvo. Porque dice, acabamos de leer, dice que vamos a ser presentados delante de Dios sin mancha e irreprochables si permanecemos fundados y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del evangelio. Y si seguimos a Cristo, caminando con Él y por medio de Él ser más que vencedores, porque la realidad es que no podemos ser vencedores sin Cristo. Y cada día Jesús está a la puerta de nuestro corazón y nos llama. Y Jesús se está llamando ahora mismo para que te entregues a Él y lo busques con todo tu corazón. Te quiero contar una historia de un miembro de nuestra familia. Y esta historia me la contó mi tío Domingo Dincy y mi tío Chichi, o también le llaman a él Bienvenido Dincy. Chichi es como un apodo. Y me contaron esa historia cuando estuve visitándolos. Y me dijeron que mi abuelo, John Richard Dincy,
él le enseñó a la familia a leer la Biblia. Él leía la Biblia a sus hijos y le explicaba la Biblia. Y ellos crecieron en un ambiente de que deben tener fe en Dios, pero no le presentó de que sean religiosos, sino que tengan fe que Dios existe. Y él, mi abuelo, John Richard Dinsey, continuaba en una vida de pecado. No es necesario decir qué era lo que hacía, pero vivía una vida de pecado. No estaba caminando con Dios. Leía la Biblia y la realidad es que por él, muchos de nuestra familia son adventistas del séptimo día. Algunos están en otras congregaciones, pero la mayoría adventistas del séptimo día. Pero mi abuelo no se entregaba a Cristo, no se bautizaba. Eventualmente su esposa se bautizó, mi abuela, y otros, los hijos se bautizaron, mi papá, otros tíos se bautizaron, adventistas del séptimo día, pero él no se bautizaba. Llegó a una etapa de la vida cuando ya estaba anciano. Y me contó mi tío Domingo que ya estaba doblado y se anunció que se iba a bautizar. Le llamaban el maestro Dinsey. Y él, cuando se anunció eso, y decían, se va a bautizar el maestro Dinsey. Oh, y la gente estaba muy, muy entusiasmada. La iglesia se llenó, la iglesia de La Paz en la República Dominicana. Y tuvieron que entrarlo en el bautisterio y sentarlo en una silla porque él no podía estar parado solo, de pie solo. Y ahí se bautizó. Pero me dice mi tío que llegó un momento cuando en enero del año 1981, mi tío Domingo y mi tía Caridad fueron a visitar a mi abuelo, John Richard Dinsey. Y ahí estaban cantando himnos. Y mientras cantaban himnos de alabanza a Dios, se dieron cuenta que mi abuelo, John Richard Dinsey, estaba llorando y lloraba. Y dejaron de cantar. Papá, ¿por qué lloras? Y él dijo, no sé si Dios me perdonará por mis pecados. Pero papá, ya te bautizaste. Dios te perdonó. Tú eres un hijo de Dios. No, yo todavía no he sido aceptado en el cielo. Todavía no me puedo morir. Así que él no se sentía que su nombre estaba escrito en el libro de la vida. Y él estaba diciendo que todavía no se podía morir. Y esa era su oración. No, Señor, no permitas que yo muera antes de ser aceptado en el cielo. Eso fue en enero del año 1981 que él expresó esa preocupación, que no tenía esa paz. Pero ya en marzo del año 1981, en un sábado, él se puso su traje, su corbata, bien vestido, a él le gustaba andar bien vestido, y pasando por una galería, una vecina le dice, Maestro Dinsey, qué bonito se ve. ¿Va a viajar? Sí. Ya pronto me voy, porque ya he sido aceptado en el cielo. Ya pronto me voy. Él estaba comunicando de que había sido aceptado en el cielo. Interesantemente, fue a la iglesia ese sábado, pero ya en la noche, como a las 7 de la noche, me indicaron que comenzó a vomitar y indicó, llámenme a Chichi, a mi tío Bienvenido, llámame a Chichi, el doctor, mi tío Chichi, doctor Bienvenido, porque ya me voy a morir. Y le decían, papá, tú estás bien, estás fuerte, no te vas a morir. Le dije que ya me voy a morir, llámeme a Chichi, porque ya he sido aceptado, me toca ya morir. Queridos hermanos, no pasó mucho tiempo que mi abuelo murió. ¿Qué fue lo que pasó? Mi abuelo tuvo un momento que
se acercó a Dios, lo buscó, le pidió perdón por sus pecados y encontró esa paz que solamente se encuentra en Cristo Jesús. Por esa razón, pudo declarar, ya he sido aceptado. Y entendió que Dios le había perdonado por todos sus pecados y pudo decir, ya he sido aceptado en el cielo. Y querido amigo, si tú te arrepientes y buscas a Dios, tú también serás aceptado, tú también serás perdonado. Yo quiero invitar a la hermana Lisbeth Melgar que me acompañe en plataforma y yo te invito a considerar las palabras del himno que vas a escuchar y que te entregues a Cristo Jesús. Escucha estas palabras y considera la paciencia y la misericordia de Dios. Cristo, Señor, mi Dios y Salvador, mi gran anhelo es servirte a ti. Oh Salvador, yo quiero siempre amarte y en tus pasos quiero yo seguir. Rindo mi ser a ti, mi Redentor. Oh, comunícame tu grande amor. Cristo, yo quiero que me limpies tú y quites todo mi pecado y mal. Tu siervo siempre anheló ser Señor, y en tus manos quiero siempre estar. Rinda mi ser a ti, mi Redentor. Acepta hoy mi vida y mi amor. Cristo Señor, rindo mi ser a ti, mi Redentor. Oh, comunícame tu gran amor. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, mi hermana Lisbeth. Considera el llamado de Dios en este momento. Y puedes tú tener esa paz que Dios te ofrece. En el libro de Salmos 103, versículo 1 al 4 dice:
bendice alma mía a Jehová, y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus maldades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Dios quiere hacer eso por ti. Yo te invito a entregarte a Él para que recibas todos estos beneficios. Y dice Job 22, 21, amístate ahora con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Amístate ahora con Jehová. Te invito a que ores conmigo en este momento. Amante Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por ese infinito amor y ese infinito sacrificio que has hecho por nosotros. Te agradecemos y te alabamos porque has sido paciente con nosotros, paciente con todos aquellos que escuchan mi voz. Te pedimos que bendigas a tus hijos con perdón de sus pecados. Aquellos que están confesando sus pecados, te pedimos que se cumpla tu promesa, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad, como leemos en el primero de Juan capítulo 1 y versículo 9. Así que, Señor, te pedimos que hagas esa maravillosa obra de limpiarnos de toda maldad, de toda iniquidad. Y te pedimos que bendigas a tus hijos con paz. Te agradecemos por escuchar nuestra oración. Te lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. Querido amigo, si has entregado tu corazón a Cristo, queremos alabar el nombre de Dios. Te invitamos a comunicarte con nosotros. Cuéntanos tu historia. Escribe o llama a 3 Ave en Latino. Que Dios te siga bendiciendo y que tenga su paz.